El Reino Unido se encuentra en graves problemas económicos. Lo hemos visto en los últimos meses cómo los ciudadanos se han manifestado en contra no solo del gobierno de Rishi Sunak, sino también de su nuevo rey, Carlos III, porque este último gastó una modesta cantidad de 100 millones de libras para su coronación, o por lo menos eso es lo que sabemos. Ese fue el dato oficial, por así decirlo. Pero mientras ellos se gastan 100 millones de libras en una coronación, y aparte vemos a Rishi Sunak entregando los recursos económicos de los habitantes de este país para Ucrania, dárselos a Volodymyr Zelensky para su guerra, los ciudadanos mientras tanto se quedan sin comer. El coste de vida del Reino Unido está por los cielos. Ya los ciudadanos no se pueden dar el lujo ni siquiera de salir a pasear a comerse un helado, porque no alcanza. O salen a pasear, o pagan las facturas a fin de mes, o llevan comida a sus mesas. Incluso la Real Fuerza Aérea, y lo tenemos en un video anterior, se ha quejado precisamente de la escasez, de que no les alcanza con lo que le pagan el gobierno del Reino Unido, y han tenido que recurrir a pensiones, han tenido que recurrir a estos lugares donde donan. Ellos, se supone que la Real Fuerza Aérea hacía donaciones para las personas que más lo necesitaban, pero ahora son ellos mismos quienes tienen que recurrir a estos lugares porque no les alcanza para llevar el alimento a sus hogares. Incluso ni siquiera pueden salir de los cuarteles porque prefieren estar allí que gastar en gasolina, en transporte, para ir a visitar a sus familias. Prefieren darle el dinero que ganan a sus familias que tener incluso una sana alimentación. Es el colmo. Pero bueno, el Reino Unido necesita dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que consideran mejor para el país? ¿Quitar las sanciones contra Rusia? Por supuesto que no. Pero sí han implementado una legislación que podría permitir la retención y liquidación de activos rusos congelados confiscados, sentando un precedente entre los países occidentales, porque prácticamente les está diciendo a sus amigos, podemos quedarnos con todo, no habrá ningún problema. Esta nueva ley permitirá al gobierno británico mantener sus sanciones hasta que se pague una compensación a Rusia, introduciendo así una forma de entregar el dinero ruso incautado a Kiev. Nuevamente esto es un robo. Pero no les importa. Legalidades. Según los informes de los medios de comunicación, esta ley garantizará que los activos congelados que pertenecen al Estado ruso y a los individuos puedan ser incautados, convirtiendo al Reino Unido en el primer gobierno europeo en dar este terrible paso, porque le permite a Rusia aplicar la ley que dijo incluso el propio Vladimir Putin, ojo por ojo. Y tienen activos en Rusia todavía, así que hay que tener mucho cuidado. A través de estas nuevas medidas, estamos fortaleciendo el enfoque de sanciones del Reino Unido, afirmando que este mismo está preparado para usar sanciones que garantizarán que Rusia pague para reparar al país, a Ucrania. Esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico James Cleverly. Un terrible error para su gobierno, el de Rishi Sunak, porque nuevamente nadie va a querer invertir. Lo mismo ocurrió con Estados Unidos cuando dijo que iba a incautar los activos congelados que tenían en su país de los oligarcas rusos, de algunos empresarios del propio gobierno ruso, y se los iban a dar a Ucrania para reparar el país. Pero todos sabemos que no es así, que es una pequeña triangulación en la cual el dinero va a regresar a las arcas de Estados Unidos. ¿Cómo? Simple. Estados Unidos le dará el dinero a Ucrania. Ucrania va a usar intermediarios para comprar armamento.
Y estos intermediarios casualmente van a comprarle esas armas a Estados Unidos a un precio mucho más elevado de lo normal porque los que van a fungir como intermediarios necesitan ganar su parte. Y así el dinero regresará a Estados Unidos y le podrán dar más armas a Kiev, que es lo que tanto necesita Volodymyr Zelensky con su famosa contraofensiva que no sirve para nada y que solo está lamentablemente costando vidas humanas de los ucranianos y que los tanques, los sistemas de defensa sean destruidos. Pero a pesar de ello, lo importante aquí recalcar es que ese dinero no tiene garantizada la llegada a Estados Unidos, porque se ha abierto una investigación en la cual se reveló que Ucrania utilizó a intermediarios para comprar armamento. Las pocas armas que llegaron a Ucrania no servían o estaban muy deterioradas, necesitaban mantenimiento y prácticamente les sirven como respaldo o piezas de reparación para las armas que ya tienen en su poder. Pero el detalle es que algunos intermediarios ni siquiera les entregaron armas, se llevaron el dinero. Por eso es importante que se investiguen los recursos que le enviaron a Ucrania, porque se están perdiendo y nadie dice nada al respecto. Hay que tenerlo muy en cuenta. De igual forma, muchos gobiernos occidentales, incluido el de Suiza, se han abstenido hasta ahora de confiscar estos fondos rusos, a pesar de la creciente presión de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque existe el temor de que sentaría un precedente para que los activos occidentales en el extranjero también sean incautados y por lo tanto pondrán en peligro la confianza de los inversores en el sistema bancario europeo. ¿Qué quiere decir? Yo, inversor, de ninguna manera me arriesgaría a participar en Estados Unidos, en la Unión Europea, porque si yo no les caigo bien o mi gobernante no les cae bien y tienen un conflicto de intereses, me podría ver en la lamentable situación de que mis activos sean congelados y que yo ya no vea mis recursos, cuando yo no tengo ningún problema que ver con ellos. Pero a pesar de eso, no les importa, porque en este momento necesitan dinero. Necesitan que Zelensky haga esa jugada. Ellos le entregan el dinero a Ucrania, Ucrania utiliza a alguien, o directamente, si la vergüenza es lo que menos tienen, o directamente les compra a ellos armamento y se acabó. El dinero regresa a ellos, porque se encuentran en una crisis económica, no tienen recursos. Y una muy buena parte también de esos activos que están congelados es oro. Así que necesitan recursos a como de lugar. Bruselas y sus aliados han estado investigando todos los métodos posibles para confiscar estos activos rusos, con el Consejo de Europa estableciendo incluso un registro digital de daños en Ucrania. Esta supuesta medida que se ha descrito como el primer paso hacia la creación de un mecanismo de compensación internacional. Queremos ver si el día de mañana este mismo mecanismo de compensación internacional va a servir contra, no lo sé, por ejemplo, Estados Unidos, que Irak exija que les reparen los daños, que Afganistán exija que les den una compensación, que Siria, que cualquier país al que ha invadido Estados Unidos sirva como un ejemplo también para exigir una compensación. Y vamos a ver si Estados Unidos está dispuesto a pagar esa compensación. Todos sabemos que no. Pero finalmente es una imagen. Es una imagen que quieren vender de que todo está bien y que las cosas que están haciendo es en beneficio de otros países, que más lo necesitan. Pero cuando este mecanismo de compensación internacional sea también para aquellos países miembros de este mismo grupo, como Estados Unidos, incluso Francia, por ejemplo, que durante mucho tiempo
tuvo sus colonias en Francia para llevarse toda la producción de petróleo, por ejemplo. Simple y sencillamente no lo van a aceptar porque ellos no están dispuestos a pagar ninguna compensación. Según ellos, lo que ellos hacen está bien. Es por la democracia, por la libertad de otros países. Por ejemplo, Israel, que ha estado atacando a Palestina. Palestina también puede exigir este mecanismo de compensación internacional para que Israel pague por los daños que ha hecho en Palestina. Todas las muertes que ha causado no las va a recuperar, ¿verdad? Pero por lo menos para reconstruir Palestina. Tampoco va a ocurrir. Todos lo sabemos. Esta es una farsa, una vil burla para robar el dinero de Rusia, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea ya no tienen ni un solo dólar, ni un solo euro. Están a nada de no solo una crisis económica sin precedentes, sino de una recesión masiva. Su dinero ya no vale nada ante el mundo, porque no tienen nada con que respaldarlo. Y aunado a ello, como prefieren seguir entregando recursos a Ucrania en lugar de ver por su pueblo, simple y sencillamente esto no va a funcionar. Estas nuevas medidas también van a obligar a cualquier persona que haya sido designada bajo las sanciones a revelar todos los activos en Gran Bretaña. Según estos informes, el incumplimiento del requisito dará lugar a una multa o, casualmente, a la incautación de fondos. Hasta el momento, Gran Bretaña tiene congelados 26,000 millones de libras esterlinas, unos 32,100 millones de dólares en activos y reservas pertenecientes al Estado ruso desde el comienzo de este conflicto en Ucrania. En total, los gobiernos occidentales habrían congelado cerca de 300,000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso desde el inicio de este conflicto y confiscado más de 80,000 millones de dólares en activos pertenecientes a ciudadanos y empresas rusas. Vladimir Putin describió estas acciones como medievales, mientras que el Kremlin ha advertido repetidamente que Rusia considerará de la misma manera sus acciones o su respuesta de ser necesario. Y como lo vimos en un video anterior, ya ocurrió con Finlandia. Lograron incautar ciertos activos de Finlandia en Rusia, sobre todo después de que Finlandia congelara los activos de la embajada rusa en su país. La ley del ojo por ojo la va a aplicar Vladimir Putin. Y vamos a ver quién pierde más. Porque finalmente las empresas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, quieren regresar a Rusia. Porque en Rusia sí hay dinero. En Rusia sí se está moviendo la economía. Mientras que en la Unión Europea y en Estados Unidos todo está completamente estancado. ¿Gracias a qué? A estas mismas sanciones. Y vamos a ver si el rey Carlos va a seguir gastando 100 millones de libras mientras sus súbditos se siguen muriendo de hambre. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.